Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que estéis todos muy bien, pasando un buen verano de vacaciones. Yo os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla. Si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es verdadera, increíble, y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura, Géminis, con 3 barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo especial. Con mi baraja de mensajes descubriremos lo que tu persona necesita confesarnos esta noche. Y esta baraja es muy adivinatoria. Algún día recordaréis que era cierto. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber ¿qué va a suceder entre vosotros dos? Puede ser un ex, una pareja, una persona que esté en la distancia, un alma, una llama gemela, o que tú conozcas a una nueva persona, Géminis, que entre en tu vida, porque podría ser un enamorado, enamorada en secreto, un nuevo pretendiente. Descubriremos cómo es esta persona y qué vas a hacer tú para conseguir tu sueño, manifestándolo. Géminis, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales porque me dan información intuitiva de esta persona y quiero que depositéis vuestra energía como siempre hacéis, porque Géminis, nos dais unas lecturas maravillosas a todos y mi ascendente es Géminis. ¿Quién es esta persona que está enamorada de ti? Géminis, puede ser un pretendiente, un ex, una pareja, alguien del extranjero. Géminis, ¿quién es esta persona especial para ti? Y estas son para vosotros, y ha saltado esta, justo donde estaban las velas. Gracias, amor, por estar en mi vida. Te sueño todas las noches. Me levanto contigo. Tú has tenido algunos sueños muy bonitos, románticos, con él o con ella. La X. Debemos responder algunas preguntas que nos hacemos. La E, tengo esperanza, muchos sueños contigo y tengo sed de tu amor, de beberte. La S y la E. Y la K, podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Tengo sed de ti. Y voy a sacar vuestro número de la semana, que siempre quiero que os den nuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, algún santo familiar. Géminis en el amor. ¿Quién es esta persona? ¿Y qué número os va a acompañar? Géminis, puede ser un propósito de vida, parte del 1-1, 2-2. Géminis, el 1. El 11-11, a propósito hablando del número 1. Arcano mayor con el mago, Virgo, Géminis, para completar, conseguir todos los sueños. Una persona que puede estar en oculto, enamorada de ti, que tú sientas que es tu alma, tu llama gemela. El 1, como unas de copas, unas de bastos, unas de espadas, unas de pentáculos. Hay nuevos comienzos para vosotros y unas etapas que llegarán y vosotros encontraréis que son cambios demasiado grandes, pero vais a aceptar lo que tenéis y lo que veis y lo que no veis con el número 1. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal, por vuestros amigos. Voy a enseñaros que había caído esta T. Os voy a mostrar las tarjetas donde tengo los signos de fuego. Esta T también estaba ahí. Te amo. Esta persona tenía algo o muchos mensajes que comunicarte de forma amorosa. Puede ser que la T corresponda a vuestro nombre o apellido o la persona que amáis, o esté, o sea una palabra que para vosotros sea muy importante. Voy a dejarla aquí. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes. Quiero que estas bendiciones, que vuestra manifestación sea algo real para la abundancia, el amor, la riqueza, todo lo que buscáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. El 1. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis y quién es esta persona tan especial
Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses, Géminis? Veamos la carta de perdonar, una pareja que vuelve a unirse, como si fuera un juicio final, una etapa muy grande, os he dicho, iba a llegar para vosotros. Amor, necesito que me perdones si he hecho algo que te ha molestado, si hemos estado separados. Vamos a comenzar este nuevo ciclo entre nosotros dos. Quiero que tú y yo estemos en un viaje juntos, en una casa, pero tú y yo sobre todo solos, pasando mucho tiempo para poder conversar y que los dos nos apoyemos como hace esta mujer en este hombre. Hay una gran redención en esta persona. Géminis, te ha estado esperando este amor desde hace mucho tiempo, para algunos años, hasta meses, donde no os habláis, otros sí, sois una pareja y ya es hora de dejar ciertos reproches o rivalidades con la carta de perdonar, porque vamos a liberarnos de todo ello para ser una completa alma, llama gemela con el número 1 y esta carta tan hermosa, perdonar. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto? Tu divino masculino, tu emperador, te está buscando, Géminis. Arcano mayor número 4 es Aries y tu persona está trabajando dentro del mundo, en su propia profesión, si está estudiando, puede ser alguien que tenga una mediana edad. Yo siento con un emperador que podría tener 40 años, 50, hasta 70, u otros a veces. Yo los tengo como personas representadas por 25, 30 años, no importa. Quiero que miréis esta mirada y cómo te está siguiendo por todas partes, porque sabe lo que estás haciendo. Si estás en este momento trabajando, Géminis, puede ser un jefe tuyo, alguien, un compañero de trabajo o una persona que esté en internet, pero está muy atento a todo lo que tú quieres en la vida y quiere darte sobre todo una relación muy estable con este emperador. Puede que esta persona se sienta a sí mismo o a sí misma, porque puede ser una mujer, son energías, como un gran líder. Quieren ser el jefe hasta de su casa, también de los trabajos, y consigue siempre lo que quiere tu emperador. Una persona que es muy ambiciosa y controladora. Algunas veces has sentido que podía tener hasta unos pequeños celos, amigos, con este emperador. Voy a colocar Aries. Mirad vuestras redes sociales porque está aquí, mirando hacia la carta de perdonar donde hay una pareja unida. Necesita tenerte. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses, Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor? ¿Quién es esta persona? Te está mirando muy fijamente y vas a tener, Géminis, más de 2 o 3 personas que quieran estar contigo en una relación estable. Tú vas a dirigirte hacia tu emperador, tu alma, tu llama gemela. A esa mirada que tanto te gusta. Tu anfitrión, Caballero de Pentáculos, Virgo, Leo en esta carta. Amigos, para algunos será la misma faceta que tiene tu emperador, para otros 2 posibles amigos, rivales o admiradores. También podrían ser mujeres. Esta persona es muy sensual, siempre consigue lo que quiere, os lo he dicho, tiene la mirada muy fija en vosotros y vuestro caballero de pentáculos está haciendo exactamente lo mismo. Parece que su caballo está lento, no va trotando, pero no significa que no vaya a estar contigo, sino que quiere hacerlo cuando tenga los planes muy seguros y sepa que puede alcanzar la victoria con esta V que tiene en su frente. Una persona sensual, apasionada, tanto como el emperador, que tú puedes volverle loco o loca cada vez que estás cerca de esta persona o que habéis compartido estos momentos íntimos con lencería. Tu caballero viene a proponerte una relación seria con el pentáculo. Todas las miradas están puestas en ti con estas cartas, Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses, Géminis? ¿Cómo es esta persona? Muy coqueto o coqueta. Le encanta arreglarse, ir bien vestido. En sus trabajos, cuando sale a la calle, jamás deja algo que pueda ser al azar esta persona. Prepara muy bien su ropa, es muy organizado, le gusta tener una casa bien decorada, que todo esté con gran balance, como si tuviese un signo de aire. Géminis, Libra o Acuario en su carta astral. Géminis, ¿qué más? 4 de copas, voy a colocar Virgo y Leo en el Caballero de Pentáculos.
Alguna vez esta persona pudo rechazarte con este 4 de copas, que es Cáncer. Y mira, amor, cómo se siente mi vida sin ti. He perdido el balance. Por eso necesito encontrarte y buscarte y volver a darte esta nueva oportunidad con el 4 de copas. Alguien que se pudo fracturar con otras relaciones o que se pudo separar, divorciar y que le han pesado sus relaciones kármicas. Tú le ofreciste, Géminis, una gran copa de amor y aquí está Dios para deciros que sigáis. No insistáis de una forma verbal, ni tampoco os angustiéis, sino que seáis concretos y objetivos en lo que queréis con esta persona. 4 de copas. Cáncer. ¿Qué más? Desea tu persona. Tiene mucha energía masculina, como veis. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de agosto y próximos 3 meses, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis? Géminis, la carta de la justicia. Voy a sacar una carta más porque hay alguien que viene con contratos hasta matrimoniales para ti, con arrepentimiento, redención, como en la primera carta, y todos los signos de fuego. Vuestros ángeles están presentes en esta lectura. Amigos, tenéis protección espiritual. Va a ocurrir un milagro para que haya comunicación con tu persona, para que no te quedes aislado, con la carta de la justicia. Arcano mayor número 11, que es Libra, como vuestro 11-11. Si hubo rechazo, una falta de empatía, si esta persona no se comunicó contigo, cerró las puertas, ahora van a empezar a abrirse. Y sobre todo porque vosotros lo estáis deseando, habéis pedido una intervención celestial y vuestros ángeles y arcángeles os dicen que ocurrirá este milagro para vosotros. Cuando yo tengo esta carta divina, sé que todo es posible gracias a ellos y vais a encontraros en un camino donde los dos os pongáis de acuerdo con vuestra pareja. La carta de la justicia es Libra, el fuego. Tú me incendias y me quemas, tanto como esta carta de perdonar, donde vosotros todos habéis encendido una hoguera y sabéis que el ave fénix vuelve a renacer de nuevo. Los encuentros entre vosotros serán muy apasionados con tu emperador y el caballero de pentáculos. Viene a ofrecerte algo muy estable con la justicia. Siento este contrato. Esta persona necesita tener todos sus asuntos muy bien firmados. Lo piensa antes de hacerlo. Aries, Leo y Sagitario con el as de bastos. Vamos a crecer en amor con todos estos bastos desde los rincones de los árboles para fundar nuestra propia familia y que haya un gran árbol genealógico entre nosotros dos. Si queréis tener niños, otra familia, un hogar, la casa, porque nosotros podemos construirlo todo y el fuego jamás puede desaparecer, porque tú y yo somos mucho más que una pareja, un emperador que busca a su emperatriz. Esperad viajes con esta persona, yo lo siento, a un lugar de playa, Géminis, o donde haya agua, arroyos, ríos, o vosotros vivís cerca del agua. Todos los signos de fuego en este as de bastos. Vamos a saber qué necesita confesarte esta noche para ti, Géminis. Géminis, ¿qué es lo que siente esta persona por Géminis? Música. ¿Hay canciones? ¿Hay algún baile en particular que te gustase, Géminis? ¿Qué es lo que siente esta persona por Géminis? Géminis, realidad, el mago. Hay la manifestación. Amigos, incertidumbre en la base de la baraja. Sé que bloqueaste mi número y mis perfiles en internet, pero entiendo que lo has hecho para sanar. ¿Alguna vez esta persona dejó de hablar contigo o tú, Géminis, lo bloqueaste? Dijiste, prefiero sanar, seguir con mi vida porque no puedo angustiarme más viéndolo, sabiendo de él o de ella a través de las redes sociales o de los WhatsApp. Realidad con el mago. Número 1. Amigos, ha saltado para vosotros. Virgo, Géminis, planeta Mercurio, habrá comunicación y viajes. Aunque no me veas, estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo. En secreto, una persona que es muy intelectual, usa mucho la razón con la carta de la justicia y del emperador, caballero de pentáculos. Quiere tenerlo todo atado con palabras y firmas. Música. No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Tu canción preferida, la que tú le mandaste o él o ella te dijeron que le encantaba. Es como si el universo me estuviera mandando un mensaje. Es tan racional que tiene que pesar en una balanza si esto, que es espiritual o que puede llegar extrasensorialmente a través de los ángeles, es cierto. Voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más. Y colocaré Virgo y Géminis en el mago. ¿Qué nos dirá el tarot? Puede ser un consejo o algo más esta persona, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana?
de agosto y próximos 3 meses. Siento muchos escalofríos, Géminis. ¿Algún mensaje me quieren dar mis guías? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? Géminis, ¿qué carta es? El 5 de Pentáculos. Amigos, estos son los escalofríos que yo sentía. Os voy a contar una historia. Los cuervos. Este cuervo aquí, con Tauro, que representa esta carta, se siente herido. Vosotros lo veis, tiene una patita que casi no puede volar. Se quedó alguna vez sin su pareja, su alma, su llama gemela, porque los cuervos no pueden estar con otras parejas. Cuando eligen a una, lo hacen para toda la vida. Amor, tengo un nido que estoy construyendo, pero estoy sin ti, necesito que me ayudes. Hay relámpagos, truenos, también tengo miedo. Me han herido otros con el 4 de copas. Yo necesito que tú estés conmigo, que vuelvas a revivirme, que me des esperanza para que podamos tener nuestros niños, nuestra casa. Otra vez fundar este nido. Hay mucha pena en esta persona por no estar contigo y debes de ayudarle, Géminis, a través de las meditaciones. Quiero que antes de irte a dormir, tú veas a esta persona que está bien, que no le pasa nada, que emocionalmente está fuerte y que puede seguir como ese emperador para que vosotros construyáis lo que deseéis, porque no siento pobreza, ni siquiera teniendo este 5 de pentáculos, ni el emperador. No es el dinero, es la emoción, los sentimientos. Te está buscando como pareja y un cuervo solo. Vosotros sabéis que nunca pueden hacerlo y pueden imitar hasta nuestros sonidos. ¿Tú has visto, Géminis, alguna ave en particular? Tengo la carta de los ángeles con palomas. Va a haber comunicación, esta persona te lo va a decir. 5 de pentáculos, necesito tu ayuda con Tauro en esta carta. He sentido mucha pena. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Géminis, ¿qué más necesita decirnos esta persona? La emperatriz. Amigos, os he dicho antes, es que ahora me estoy emocionando porque cuando canalizo mensajes vosotros me conocéis. Debe ser mi luna en Cáncer. El divino masculino busca a su emperatriz. Ese cuervo busca a su pareja porque no puede vivir sin ti, Géminis. Y necesito que estés conmigo en el mundo porque no quiero tener ni siquiera más dinero. Esta persona podría tener no simplemente una casa, varios coches. Yo siento que es alguien muy importante. Para algunas personas hasta conocido con el emperador. Mirad cómo está su emperatriz. Te está buscando. Géminis, ¿qué le depara a Géminis? Voy a sacar una carta más, aunque yo sé que vais a tener un contrato con esta persona. Un as de copas, amigos. Os voy a enseñar ahora algo que acaba de suceder, porque tengo el 9 de espadas en la base de la baraja, y esta es la pena que me afecta a mí, a mi chakra garganta. El 9 de espadas es Géminis, como vosotros, amor. Muchas noches yo no puedo dormir, me siento muy pobre espiritualmente, románticamente, con el 5 de pentáculos. Siento que los espíritus, algunos de ellos, que no tienen buenas intenciones, se posan sobre mí. Y las espadas, estos sentimientos negativos, parece que me atraviesan. Necesito que estés conmigo, que me ampares y que me rescates como mi emperatriz. Porque tú, Géminis, eres atento, cariñoso, cuidas de los tuyos. Tengo un as de copas y un 3 de copas. Va a haber para vosotros mucha felicidad. Pero sobre todo esta persona necesita que viajéis juntos a un lugar donde haya agua, que estés siempre con él o con ella y que jamás vuelva a levantarse de una cama donde tú no estés. El 9 de espadas. Así sufre esta persona. Voy a colocar Géminis de nuevo aquí en esta carta. La emperatriz. Amor, eres la persona más importante de mi vida. Le encantan tus ojos, tus pestañas, tus cejas, tus labios. Cómo te arreglas, tu ropa. Pareces muy delicado, Géminis. Intelectual también con esta carta, pero muy sensual. Es el arcano mayor número 3 con Libra, Tauro, planeta Venus. Si tú, amor, levantas estos ojos y me miras como yo te estoy buscando, te prometo que voy a darte todo lo que tú quieras. Un compromiso contigo. ¿Quieres que me case contigo, que vivamos juntos? Porque representa todo la emperatriz. No hay otra persona que pueda florecer en su nido como te está ofreciendo la persona que tú amas con este as de copas. Mirad qué similitud con estos dos nidos. Alguien que necesita volcar su amor en ti con un as de copas.
Cáncer, Piscis y Escorpio, amor. Soy un águila. Ahora sí que me convierto en un ave que tiene privilegios sobre los cielos. Van a ser vuestros tótemes espirituales, tanto el cuervo como este águila. Y lleva rosas, porque habrá muchas declaraciones para ti. Y agarra este nido con mucha fuerza, que es vuestra casa. Desde los cielos yo te estoy vigilando y tengo que volver a renacer. Siento que el ave fénix puede ser importante como tótem espiritual con el as de bastos y el as de copas. Volvamos a tener la oportunidad de brillar y de que yo te diga todo lo que te he echado de menos con estas montañas. Las montañas representan fuerza, honestidad y la verdad, que vosotros también tenéis en el tarot como un signo de aire. Amigos, alguien vuela para ti. Podría venir desde otro lugar. Mirad este águila. Está muy dispuesto, tiene una energía muy masculina. Tanto sea una mujer o un hombre. Hay muchos animales y representaciones fuertes. Amor. Cuidemos a nuestra familia con el 3 de copas, que es Cáncer. Las rosas son importantes para ti. Esta persona te ha confesado su amor. Tú sientes que te ama, Géminis. Aunque estéis separados, no durmáis en la misma cama, esté en otro país con el 9 de espadas, pero no os dejáis de pensar. Vais a volcar toda esta energía de amor para entregarle rosas, para regalarle algo muy bonito, algún poema, una poesía. Puede ser una canción. Quiero que esta persona se sienta alegre, reconfortada con las cartas que vosotros habéis visto. Y amor, podemos casarnos tú y yo. Construir de nuevo la casa que tal vez alguna vez perdí. Esta persona en algún momento pudo haberse casado o separado y se tuvo que ir a otro lugar, amigos, pero contigo renace de nuevo con el 3 de copas. Hay mucha agua en vuestra lectura. El agua es un símbolo de renacimiento, de purificación espiritual. Yo en estas copas no veo vino ni champán, veo agua que vosotros vais a poder compartir y celebrar con una bonita fiesta, boda, nacimientos de niños y sobre todo que los dos vais a tener un nido al que volver o que construir con esta persona como un emperador y como una emperatriz. Mucha alegría de vivir con el 3 de copas. Se acabaron las horas, noches desesperadas. Vamos a presentarnos a nuestra familia, a salir mucho. A esta persona le gusta viajar sobre todo. Voy a colocar Cáncer en el 3 de copas, el as de copas, todos los signos de agua y la emperatriz, Libra y Tauro, que ya lo he puesto. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona tan especial para vosotros, a la que amáis tanto, que puede llegar a vuestra vida, porque tengo el as de copas, amigos. Si estáis esperando un romance con un emperador, alguien que venga con las metas muy claras, que sea maduro, lo es emocionalmente, sabe lo que quiere, solo no quiere estar. Amigos, os lo está diciendo esa ilustración muy claramente. Eres tú la sanadora o el sanador de esta persona. Tus ojos. Géminis, si puedes o estás conversando con esta persona y le puedes mandar alguna fotografía o vídeo, que sean tus ojos lo que más vea, porque le va a alumbrar, le va a dar muchas más fuerzas si está en otro país extranjero para correr hacia ti. Los ojos son los espejos del alma y es completamente cierto. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Pasad una feliz semana, besos, bendiciones para todos y haced las meditaciones y manifestaciones que vais a encontrar en el apartado de Shorts. Os va a dar mucha alegría encontrar a vuestros ángeles, porque todas las meditaciones yo las canalizo con su energía para que tengáis este as de copas, para que sigáis como una gran pareja donde comenzabais en ese primer lugar juntos los dos. Gracias, Géminis.